Francisco Silva, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast por segunda ocasión. ¿Cómo andas? Muy bien, Ángel, aquí, pues gracias por la invitación primero que nada y pues ahí disculpa las cuestiones del horario que hay un huevo problemas para ponernos bien de acuerdo, pero ya listos, puestísimos. No, no te preocupes, Fran, yo entiendo completamente. Y sí, hermano, ya, ¿qué será, Fran? Más de un año, ¿no? De la primera conversión que grabamos, yo le calculo. ¿O estará Sí, por ya ahí? fue más del año, Sí. porque todavía el año pasado me fui a trabajar a Italia Ujú. y todavía no me iba, hasta donde recuerdo. Mm, no, creo que no. Porque bueno, no lo conversamos en esa ocasión, ¿no? De hecho, creo que es un muy buen punto de partida. ¿Cómo te fue en Italia, hermano? Coméntame un poco cómo fue la cuestión de laboral, qué sucedió por allá en ese lado de Europa, ¿cómo te fue? Pues todo salió porque estaba trabajando con un equipo que se llama AR Monex Pro Cycling Team Ujú, y eh, trabajé con ellos durante 3 años, 2 años ujú, como patrocinador, como pro bono y un año con ellos trabajando, pues ya recibiendo un sueldo. ujú. Y a mitad de la temporada me hablan y me dicen que si no me quiero ir a trabajar Ok. allá con ellos durante X cantidad de tiempo, me dijeron, no, pues es que mira, queremos que nos ayudes a hacer las evaluaciones, queremos que nos ayudes a acompañar a los ciclistas a las carreras, queremos que nos acompañes a esto, queremos que monitorices la salud. Yo dije, no, pues es el sueño de un médico del deporte, ¿no? Porque, bueno, al menos el mío, ¿no? Porque pues iba a tener prácticamente a todos los ciclistas concentrados y a todos los iba a estar viendo diario y a todos iba a estar teniendo la capacidad de, pues, de monitorizar. Ujú. Y pues sí, me fui y me divertí bastante Ok. y aprendí demasiado, siento que aprendí mucho, no todo, pero sí siento que estuvo bastante interesante. Uno de mis compañeros de trabajo fue segundo lugar en el Tour de Francia y en el Giro de Italia en los Órale. 90 atrás de Marco Pantani, ¿no? Entonces, sí, una leyenda ese cuate. Y aprendí bastante de él, aprendí pues mucho de los mismos ciclistas Ujú. y pues, no, pues la verdad, agradecido con la vida por esta oportunidad y también con el equipo, nada más que ya no seguí colaborando con ellos porque ellos necesitaban que yo estuviera de planta trabajando en Europa con ellos y pues hay cosas que atender aquí en México Ujú. y hay proyectos que creo que si bien hubiera estado impulsando el deporte mexicano allá, también aquí lo estoy haciendo y también tengo que atender mi consultorio, ¿no? Que afortunadamente, pues ya es ahorita el consultorio en Guanajuato y el consultorio en León, entonces, pues hay que trabajarle. Sí, y fíjate, Efraín, me llama mucho la atención, por ejemplo, en esa situación que supongo, o yo la atrevería a denominar, no sé si es el término correcto, como de concentración en cuanto en el deporte, en esa parte de los ciclistas. Y por ejemplo, en esos momentos, Fran, tu atención justamente está en la evaluación, pero hay cosas muy concretas que a lo mejor te percataste que, por decirlo de esta manera, en el manual o de repente es algo muy común de escuchar en esta parte de educación continua que le debes de prestar atención, ¿no? En las respuestas a lo mejor fisiológicas en ciertos momentos, en determinados momentos de las demandas del deportista, pero que a lo mejor tú, como estuviste en esa parte de la práctica, te percataste de cosas que a lo mejor no se contemplan de repente o no se les da cierta importancia, pero que a la hora de estar ahí codo a codo concentrados con ellos, pues sí puede jugar un rol bien importante. ¿Te llegó a pasar alguna situación de este estilo? Uf, sí. Y es que, bueno, la concentración de este equipo hacen algo bastante loco, ¿no? Ujú, Y bastante difícil, también hay que decirlo. O sea, tienden a un grupo de ciclistas que son considerados los mejores atletas juveniles para desarrollo del país. Los tienen concentrados desde febrero ujú. hasta octubre Ok. un grupo de ciclistas. ¿Te imaginas una cantidad de ciclistas, pues, como
15, 20 ciclistas concentrados en una casa, más otros 12 ciclistas, 11, 9 ciclistas femeniles en otra casa y staff y todo, un reto muy grande y todos viviendo básicamente en la misma casa, conviviendo diario y tal, se vuelve como estar 24/7 en una oficina, Ok. así realmente. Entonces, lo que empieza a afectar mucho a la gente, a los ciclistas, es esa ausencia de poder ver a su familia, Mm, primero que ujú, nada, y el estar pensando constantemente solamente en el deporte. ujú, Salen a entrenar porque es lo que hacen, ¿no? Se despiertan, desayunan, pero están desayunando para ir a entrenar. Eh, Salen a entrenar, regresan, comen, descansan, algunos estudian, ok. algunos se dedican a jugar videojuegos, algunos se dedican a la música, algunos se dedican a distraerse con pintar o leer. Ujú, Pero si no tienen la fortaleza mental, la cabeza suficiente como para ser lo suficientemente, pues, estoicos, ok. termina la cabeza jugándoles muy mal al ciclista y no solamente al ciclista, también al staff. Entonces, es algo sumamente difícil el poder querer llevar a un equipo hacia allá porque pues, hay que estar allá para poder competir con los de allá. Y es difícil tener tanta gente en un solo lugar. Y creo que eso es lo que más les afectaba de repente a los ciclistas, ¿no? Porque solamente era eso y luego cuando se llegaba la hora de la carrera y no tenían resultados, decían, bueno, o sea, es que yo estoy desayunando, comiendo, cenando, ciclismo todo el tiempo Ujú. y ¿por qué no sale, no? ¿Por qué no suceden las cosas? Y es algo que los puede llevar a tener, pues, ahora sí que frustración. Órale, qué locura, hermano, la verdad, no estaba enterado de cómo se hacían esas concentraciones. Digo, me imaginaba que era algo justo como el entrar en una zona, no sé, es muy similar, lo llegué a platicar con algún otro invitado, como estas concentraciones que se hacen pre-Juegos Olímpicos, ¿no? En donde como que se mantiene esa rigurosidad o esa parte hermética en el estilo de vida de los deportistas. Y por ejemplo, ahí, hermano, me llama la atención eso en cuanto a la parte de psicología deportiva, creo que es como la manera de denominarlo, ¿no? De estar como que en esa constante exposición a que rindes o estás manipulando tu vida para aumentar tu rendimiento en el aspecto deportivo. Pero en cuanto, por ejemplo, en el entrenamiento, en esos momentos, ¿cuál es la principal directriz por la que se opta? No sé si a lo mejor vaya cambiando como mes con mes, tal vez más volumen en general, más intensificación. En cuanto al entrenamiento, por ejemplo, ahí, ¿cuáles son como esas principales cambios u olas que se van haciendo durante esos meses? Pues durante esos meses, cuando están concentrados, si bien les puedes cargar un poquito más la mano, pero la concentración es tan larga y debes de considerar el factor psicológico, pues ya se vuelven básicamente unas personas comunes y corrientes, ¿no? Porque ya se pasa a ser, en lugar de concentración, se convierte en un estilo de vida y el volumen que pueden manejar realmente históricamente en el ciclismo se habla de que tienen que hacer volúmenes altos para mejorar, Ujú, que 30 horas por semana, 35 horas por semana y pues realmente lo que necesitan es mucho trabajo con alta especificidad y también favorecer ujú, la recuperación. Entonces, a una vez que están ya concentrados y que se está teniendo ese tipo de trabajo, se puede trabajar relativamente más duro con ellos, no ok, solamente en el aspecto del volumen, es decir, no es el principal enfoque, sino que hacer cosas que puedan suceder en carrera. Y hay oh, algunos ciclistas que lo toleran y hay otros ciclistas que todavía no lo pueden llegar a tolerar. Entonces es un proceso en el cual debes ir adaptando a una persona de que prácticamente una carrera lo deja fundido ujú, y luego puedes hacer simulaciones de carrera básicamente entre semana con una ok, persona que ya está más avanzada
y le tendría que salir relativamente bien en caso de que ya esté lo suficientemente entrenado y que su capacidad de recuperación sea buena, ¿no? Pero pues allí también entra en juego el rol de la nutrición, entra en Mm, juego el cómo están descansando, entra en juego el que en lugar de salirse a dar la vuelta pues ahora sí que a pasear, que se queden tranquilos descansando o que se queden leyendo o que se queden estudiando, que ya no hagan mayor esfuerzo físico durante el día, ¿no? Porque llega a ser demandante. Entonces, a resumidas cuentas, cambia dependiendo de la temporada, cambia dependiendo del número de carreras que tenga la persona y cambia dependiendo de cómo esté respondiendo la gente. Si tienes una persona que se está adaptando y que está respondiendo bien y que tú checando los datos dices, este atleta va mejorando, a ese puedes seguirle exigiendo, puedes seguir abriendo. En el mm, momento en que sienta el atleta que ya no está funcionando y que los datos te están indicando que las cosas ya no están, llegó a una meseta o que al contrario está empeorando, es momento de hacer ajustes y se busca cuáles son los factores que están fallando, ¿no? Y eso se puede hacer mucho con análisis fisiológicos, desde medir lactato, mm, estudios de sangre o con análisis de datos. Traen los ciclistas un medidor de potencia mm, y se hace una medición conjunta, un registro conjunto tanto de la potencia que están midiendo, que están produciendo junto con la respuesta interna y puedes ir checando con una herramienta de análisis de datos cómo se está comportando este deportista, ¿no? Entonces, ok, ya dices, esta persona está bien, esta persona no está tan bien, esta persona tal, y pues algo que siempre le digo a las personas que se dedican a esto es que no hay mejor monitorización que preguntarle al atleta cómo estás hoy, ¿no? ¿Cómo te sientes? claro, ¿Cómo están tus piernas? ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo ha estado tu humor? No hay mm, mejor herramienta de monitorización que preguntarle cómo se siente al atleta. Y también esa era parte como del arte, es algo que me gustó muchísimo hacer. mm, Y con esos ajustes, luego teníamos atletas ciclistas, mujeres que no terminaban carreras y luego tuvimos ciclistas que empezaron a figurar en carreras, ¿no? Con ok. esos ajustes cuando se empieza a dar como esta pauta, ¿no? Entonces, es un proceso que es muy, muy, muy divertido, eh, pero sí, la dificultad es estar tan lejos de casa. Y fíjate, Fran, ahorita como lo platicas de esta manera, algo que puedo observar es justo que pues el hecho de tener ese momento de concentración, pues te hace tener como que ese control más de aquellas variables que pueden afectar el rendimiento en esos momentos más específicos, ¿no? Y creo que lo que comentaste es algo bien valioso, el saber que claro que tenemos pruebas o monitoreos que nos pueden dar datos sobre qué está sucediendo en el rendimiento del atleta, pero que esa parte subjetiva, esa parte que también involucra la parte de psicología deportiva, y me atrevería a decir que eso a medida que el deportista se va haciendo cada vez mejor entrenado, que se va haciendo cada vez maduro en el deporte, empieza a pesar un poquito más. Porque al final, y aquí nuevamente me atrevo a opinar desde la ignorancia, Fran, me gustaría ahí que me dieras un poquito más de luz, de claridad en ese aspecto, pero me atrevería a decir que a lo mejor en tus primeros inicios en esta carrera deportiva como ciclista, a lo mejor el enfoque de volúmenes altos hasta cierto punto no pudiera ser tan difícil de abordar por el hecho que es como que primero debes, al menos así lo veo, como mejorar mucho esa base en cuanto a la parte de el volumen, el consumo de oxígeno, todo lo demás, pero a medida que te empiezas a hacer como que mejor y más entrenado, pues ese rango de mejora pues se va acortando un poquito más, ¿no? Y empiezas como que a ver qué cositas puedes rescatar para buscar cada vez romper un poquito más esa meseta, ¿no? O sea, darte cuenta de que cada vez romper mesetas es un poquito más complicado
En ese aspecto, Fran, digo, no sé si lo llegué a percibir, lo llegué a comprender bien. Y también me llama la atención, quería conectarlo con otra idea, por ejemplo, ahí cómo es el calendario de las carreras. O sea, porque ahí también yo desconozco, no sé si a lo mejor sea como cada ciertas semanas, cada meses, supongo que igual pues priorizan eventos, ¿no? O sea, supongo que hay eventos en los que pues es un poquito más interesante como que llegar mejor preparados, o no sé, por ejemplo, ahí en ese aspecto, cómo lo manejan. Bueno, primero, la primera idea que fue la de la base. Siempre Ujú, es importante tener una buena base, pero no necesariamente se tiene que hacer con volúmenes tan altos. Es algo que aprendí hace poco. O sea, ujú, te tienes que fijar en cuáles son las deficiencias que tiene tu ciclista y tienes un ciclista que tiene una potencia máxima muy baja, ¿no? Y antes, en los periodos de base, era mucho hacer muchas horas, mucha baja intensidad, pero ahora dices, bueno, este ciclista siempre ha sido malo sprinteando y es uno de sus principales limitantes. mm, Entonces, le tengo que trabajar, le puedo trabajar sprints durante la base, la temporada, la pretemporada, y la respuesta es que sí, o sea, en algún momento de la temporada va a ser difícil incluir probablemente este trabajo de sprints, en caso de que no sea un sprinter, ujú, y va a llegar con una capacidad más desarrollada y te va a poder ayudar a ser una persona más completa, ¿no? Y a disminuir sus limitantes. Ahora, no necesariamente tienen que ser muchísimas horas, también se pueden hacer en trabajos, pues, un poquito cercanos entre zona 2 o ahí, bueno, ya no usamos tanto el término de zonas, pero allí cercanos entre umbrales y bueno, o sea, es mucho trabajar de manera ya desde el momento con algún objetivo, ¿no? Porque algo que me di cuenta en el ciclismo con los ciclistas que trabajo es que tenían una base o una cantidad de horas encima de la bicicleta muy buena, muy elevada, ujú, pero la cantidad o el trabajo de calidad estaba un poquito dejado de lado ujú, y tenía ciclistas que tenían muchas horas a baja intensidad, pero al momento de llegar a las competencias terminaban teniendo calambres, ¿no? Y le echaban la culpa, o le echan la culpa al calor, o le echan la culpa a la hidratación, o le echan la culpa a la nutrición durante la carrera, o que les falta magnesio, que les falta potasio, y realmente es que si la mayor parte de las veces, si te estás acalambrando en una carrera o te estás acalambrando ya sea corriendo, ya sea en el gimnasio, ya sea en el ciclismo, si te estás acalambrando es porque estás haciendo un esfuerzo para el cual no estás preparado. Entonces, desde ahí es trabajar la base. Sí, sí es mucho buscar esa densidad mitocondrial, mucho buscar esos vasos sanguíneos, también trabajar mucho baja intensidad, como eh, es el abordaje tradicional, pero también hay que bajar o trabajar cosas que son ya específicas de la carrera, porque habrá tiempo, mm, habrá un momento en el que ya no lo puedas trabajar porque hay muchas carreras, ¿no? Por ejemplo, y eso ujú, es a lo que me lleva a la próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo es el ujú, calendario de las carreras? ujú. Hay veces, hay atletas que te pueden acumular en un año 50 días de carrera. Ok. 50 días, eso significa que pues la temporada dura alrededor de 8 semanas, 8 meses, perdón, y pues pues tenemos pues muchísimas semanas, ¿no? O sea, son muchísimas competencias, perdón. Entonces es como estar teniendo una carrera al menos cada semana, Ujú, o hay periodos en los que tienen una carrera por etapas, en los que se corre martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ok. ¿no? Entonces, Súper. sí, sí, sí. O sea, se sale un día a tope, al otro 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 día a tope y al otro día a tope. Ok. Entonces, allí es cómo se organiza, pues, de esta manera. O sea, el ciclismo Mm, es así.
y se corre o se busca correr lo más posible siempre y cuando estés recuperando. Si eres un Ujú, atleta que tiene pocos días de carrera, normalmente es porque no tienes la capacidad todavía de tolerar esa cantidad de carreras por semana o ujú, por año y necesitas un periodo de recuperación mayor, ¿sí? ok, Y tampoco se trata de correr por correr, porque si vas sin las armas preparadas, pues también te vas a quedar atrás y a lo mejor no terminas, ¿no? Es muy común que no terminen los ciclistas, porque las ok. carreras son duras, son difíciles. Entonces, sí, va muy como por esa parte. Eh, el calendario es, pues sí, como no hay tanto impacto Ujú, como pudiera ser en el atletismo, ujú, la recuperación es relativamente más rápida. ok. Sí, pero bueno, no por eso deja de ser una locura, o sea, es durísimo. Ahorita que comentaste esa calendarización de días seguidos de carrera, a mí se me hace una completa locura. Y Fran, fíjate, ahí me llama la atención, justo con el equipo con el que estabas trabajando en la concentración, que creo que con eso puedes dar un ejemplo muy específico, pero también general del área. Era justamente, por ejemplo, saber cuál era tu perspectiva de la parte también, la importancia, el rol que juega en esos momentos de concentración. Y me atrevería a decir más en aquellos momentos en el que las carreras están tan pegaditas, la parte de la nutrición, o sea, la parte del abordaje nutricional en ese aspecto, porque creo que ahí al final es algo interesante y al menos desde este punto de vista, que digo, al final yo me enfoco más en la parte de entrenamiento de pesas, más modificaciones de la nutrición con la intención de mejorar la composición corporal. Pero bueno, también sabemos está otro aspecto que cuando tienes a personas que están en deportes de resistencia, de endurance, ¿no? Que son aquellos que llevan tiempos o que tienen demandas deportivas bastante prolongadas, ¿no? Los mediomaratones, maratones en general, pues bueno, entonces ahí jugar con la parte del aporte de carbohidratos para que esté disponible la energía, la parte también jugar con cuál es o qué tan sensible es el atleta, la parte gastrointestinal también, para ver qué fuente valdría la pena elegir. Ahí, por ejemplo, en ese aspecto, ¿tú cuál es tu perspectiva de eso, Fran? Digo, porque nuevamente retomando al inicio al inicio prácticamente de la conversación, hay cosas que sí se pueden ver en el manual, o sea, que se dicen, ah, oye, se recomienda un aporte de tantos gramos a tantos gramos sobre kilogramo pre a la carrera, durante la carrera, pero ya en la práctica, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención qué sucede con esa parte de nutrición, cuál es la perspectiva ya que se vive estando ahí en el campo de batalla, por así decirlo. Pues la nutrición se convierte, es una frase que a lo mejor está trillada, pero la nutrición se convierte en la mayor ayuda ergogénica que pueda tener un deportista, Ujú, porque hay estrategias que realmente pues para una persona normal, o sea, una ujú, persona que no es deportista de resistencia, dices, eso realmente no te va a generar ningún beneficio, ¿no? O sea, como una carga de hidratos de carbono, realmente, pues, no le vas a decir a una persona pues, que lo haga así nada más porque sí, ¿no? ujú, Eh, el que alguien esté consumiendo azúcares simples a una tasa de 110, 120 o desde 80 gramos por hora, ujú, que todavía terminando se tome un jugo que trae azúcar, que trae fructosa, pero que viene con antioxidantes y que además se tome una proteína y que además tome creatina y que además sea capaz de que con todo eso que comió tenga la capacidad de seguir comiendo un poquito más tarde para reponer lo que perdió, porque al día siguiente tiene otra competencia de las mismas características, es ahora sí que una parte importante y es una parte que también se debe de estar entrenando. La tolerancia del intestino a tantos gramos por hora de carbohidratos, la tolerancia del intestino a comer tantísimo, ¿sí? Y también que el mismo deportista conozca qué es lo que debe de estar consumiendo
para recuperarse. Entonces, hay estrategias de nutrición que te pueden ayudar a recuperarte y también la misma nutrición te puede hundir si no la llevas adecuadamente, ¿no? Si estás Claro. en lugar de llegar y comer, pues, lo que te toca con alimentos menos procesados, y si vas y te comes una hamburguesa de esas que te venden ahí ultra procesadas, pues realmente la calidad del nutriente no va a ser la misma. Claro. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una vez salió ahí Mayweather, ¿no? Que se comió una hamburguesa de estas que es así súper ultra procesadas y Ujú, dices, ah, mira, pues él es Mayweather y lo pudo hacer, es boxeador y tal, ujú, pero no, o sea, la cosa realmente no va por acá. Acá no es que las calorías son calorías y que los macros son macros, importa mucho la fuente de donde lo estés consumiendo y entre menos procesado sea el alimento, realmente es mejor porque tiene más nutrientes. Entonces también te tienes que fijar en los micronutrientes que pueda llegar a tener la persona, tienes que fijarte en el consumo alto de vegetales, en el consumo alto de verduras, ujú, digo, de frutas, porque de lo contrario, pues no se recupera. Y tal cual te dicen, es que me siento cansado, es que me siento así, me siento así, y les preguntas, ¿cada cuándo comes vegetales? Dicen, no, pues una vez al día. Y dices, no, pues es que eso claro. para el nivel de exigencia que tienes tú, no va por allí, ¿no? Y es algo que se nota desde el momento en que tienes que hacer la despensa para Mm, todos los deportistas, porque se les pone la despensa, se les da la despensa ujú. y el equipo se hace cargo de esos gastos, ¿no? Entonces, no, es algo que se tiene que revisar. Entonces, desde que haces tu despensa, ¿cómo es que te vas a querer recuperar? ¿Te vas a querer recuperar con un pancito o te vas a querer recuperar pues, con lo que es, ¿no? Con frutas, con yogurt, con cereales de una procedencia menos procesada o con algo que tenga grasas o sea, un alimento muy procesado, ¿no? Entonces, sí es la nutrición, juega un rol fundamental para la recuperación y para el rendimiento, o sea, eso no hay ninguna duda en este ámbito. Y fíjate, Fran, se me hace bien interesante cómo haciendo algunas comparaciones y guardando las debidas proporciones también, es justo el voltear a ver ahorita cómo me platicas cómo es tu óptica, tu perspectiva en la nutrición en el deporte de ciclismo, que pudiéramos bien distinguirlo, ¿no? De lo lejos que está o de lo lejos que puede ser las demandas sobre, por ejemplo, el culturismo tal cual, ¿no? Que hasta hay discusión sobre si es deporte o no. Pero te digo que se me hace bien interesante como estas comparaciones que yo puedo rescatar, porque al final es muy interesante cómo volteas a ver la nutrición y te das cuenta que si al final tú quieres ser, digo, al menos ahorita con lo que me platicaste, así lo veo yo, un ciclista de élite, estar en la élite, estar en el alto rendimiento. Y por otro lado, si quieres ser un buen culturista, si quieres ser un culturista profesional ético, siempre el camino va a ser el tratar de comer lo mejor posible, ¿no? Optar por esa alimentación saludable y te das cuenta de que no se trata tanto de, quiero ser, o más bien dicho, por supuesto que en cuanto hablando a salud es un hecho, ¿no? Pero hablando cuanto a rendimiento, pues no se trata meramente de optar por aquellas tendencias, ¿no? Que pudiera llegar a pensarse que debe tener la alimentación de un deportista, sino más nuevamente, o sea, voltear a ver y decir, ok, en este momento lo que más importa es utilizar a la nutrición como esa fuente o esa parada, por así decirlo, esa parada por gasolina. Y pues qué mejor que hacerlo pues con algo de buena calidad, ¿no? Y creo que eso igual es muy interesante, Fran, porque al final igual puede, al menos yo lo llegué a ver en algunas ocasiones, de repente me atrevo a decir que en redes sociales sí como que está más impregnado eso, como que los deportistas de endurance, ¿no? Ahorita que se me viene mucho a la mente, seguramente lo viste, Fran, en su época, Michael Phelps, ¿no? Se hizo muy famoso su dieta de Michael Phelps, de todo lo que consumía y como que esta visión sobre, o este abordaje sobre alimentos ultraprocesados sobre todo y que de repente pudiera llegar a ser todavía prevalente el pensar que cuando hablamos de, por ejemplo, ahorita lo comentaste, ¿no? Azúcares simples, eh, aquellos fuentes de alimentos que no requieran
tanta trabajo de la parte del tracto digestivo para que sean absorbidos, para que traspasen la barrera intestinal. Pero que, ojo, por supuesto que lo puedes optar de un refresco, de una bebida azucarada, pero también puede ser con fruta, ¿no? O sea, también puedes optar por fructosa, ¿no? También puedes optar por algún otro tipo de fuentes que no necesariamente por ser azúcares simples, que te digo esto, por ejemplo, yo lo comparo mucho con la práctica, o bueno, con lo que muchas veces se llega a difundir en la enseñanza, en la parte de nutrición, que justo como que el azúcar simple trata de evitarlos, ¿no? Siempre trata por carbohidratos complejos, ¿no? Que pues son estos aquellos que requiere más trabajo del intestino para que, del tracto digestivo para que puedan ser absorbidos. Pero que ya cuando lo vemos a nivel deportivo, decimos, pues es que no se trata de que el alimento sea malo, sino que bajo ciertas circunstancias siempre es mejor optar por lo que o es mejor decidir o seleccionar ese alimento que te va a ayudar justamente a cumplir o volver, por así decirlo, a rellenar el tanque, por ponerlo en ese aspecto de rendimiento deportivo, pero que tampoco se ocupe como que del otro extremo para justo optar por fuentes de alimentos que pues a lo mejor no son tan interesantes de consumir en esos momentos, ¿no? Como ya bien lo comentaste con los alimentos ultraprocesados. Exactamente. Y es que, pues bueno, el simple hecho de que lo haya hecho Michael Phelps o que lo haya hecho un deportista famoso, la gente Ujú, dice, pero si él lo hace, ¿por qué yo no? O sea, bueno, ellos son unos outliers, o sea, son personas que no se comparan contigo porque tú no estás, ellos están en una campana de Gauss, ellos están acá y probablemente tú estés aquí. ujú, No son, no son iguales, ¿no? Es un primero que nada. Y ahora, otra, esta persona, ¿cada cuándo hace esto? O ujú, sea, ¿cada cuándo lo hizo? Sí, o sea, sí, esta persona se comió 4 pizzas él solo, sí, ¿no? Pero ujú, a lo mejor, y lo pusieron como una anécdota de que, pues, un día él se puede comer 4 pizzas solo, ¿no? Y tan, ¿no? Y probablemente eso no sea algo, yo desconozco, ¿eh? Pero probablemente no sea algo que él haga diario, ¿no? claro. Y tener en cuenta que pues los alimentos mismos pueden tener propiedades antiinflamatorias o propiedades proinflamatorias. Y lo que uno busca después de entrenar es modular con el entrenamiento, con la nutrición, justamente modular estas respuestas proinflamatorias para favorecer la reparación. No exagerar con el antioxidante, con lo antiinflamatorio, porque también puedes llegar a disminuir las respuestas adaptativas, pero sí mellarlas hasta cierto grado que sea más adaptativo, ¿no? Entonces, la nutrición al manipularla te puede beneficiar o te puede empeorar. Sí, y fíjate, Fran, creo que con esto podemos brincar justo ahí a otros temas. Digo que nos, nos metimos sobre este tema y ahí ya llevamos un ratito. Pero no, digo, al final, Fran, creo que es bien valioso el tener esas experiencias, ¿no? Que ahorita conversas, porque creo que de repente te dejan como que con una forma distinta de ver la práctica, ¿no? Incluso de ver la información. Creo que al final, algo que, por ejemplo, a mí me sucede a veces es que a lo mejor has escuchado algo en repetidas ocasiones que de repente platican profesionales, pero hasta que no lo ves en la práctica, como que no llega esa otra, por así decirlo, como que ese otro segurito o ese otro punto a decir, ah, ok, 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 a esto se referían, ¿no? Ya estoy como que empezando a entenderlo justo como esa unión de tenerlo abstractamente a ya tenerlo en la práctica. Y creo que eso es bien, bien valioso. Y Fran, justo brincando un poquito, y creo que ahorita se complementa muy bien con el tema de redes sociales. Recientemente, pues igual, o sea, creo que sí, apenas cuando conversamos por primera vez, Muscle Mind estaba empezando a correr, ¿no? Sí, Ahorita han sí. pasado varias cosas. Me llamaría también la atención saber, Fran, por ejemplo, en ese aspecto que has estado en el proyecto de Muscle Mind Academy y que recientemente también han estado optando justamente por sí ser una plataforma de educación continua, pero también verlo desde la perspectiva de empezar a crear contenido que pues pueda ayudar justo a navegar un poquito mejor el mar que tenemos de sobreinformación hoy en día en redes sociales. Y creo que el ejemplo que pusiste
con la alimentación de estos deportistas muy famosos es muy clara, ¿no? O sea, la parte de navegar redes sociales, ya viéndolo más desde el punto de vista como entrenadores, como médicos del deporte, como nutriólogos. Creo que igual es algo bien valioso lo que están haciendo con Muscle Mind Academy. Pero platícame un poquito, Fran, ¿cómo has llevado ahorita el proceso con Muscle Mind? ¿Cómo han llevado el crecimiento? ¿Qué te ha tocado vivir desde tu perspectiva? ¿Cómo ha estado la parte de tu involucramiento ahorita en los últimos, pues me atrevería a decir meses de Muscle Mind Academy? Sí, mira, realmente Moscow Mind Academy siento que el empuje más fuerte es por parte del área del fitness y de la estética, el Ujú, entrenamiento de fuerza y un tanto la nutrición dirigido siempre a lo estético. Yo hablo ahí un poquito más acerca de temas que están relacionados con rendimiento, un poco acerca de lesiones y siento que a lo mejor esos temas son los que menos flujo le traen a la gente, a la plataforma, pero es, la visión es diversificar y que se vuelva claro. algo relacionado con ciencias del ejercicio. Porque si se habla solamente de un tema, es como, pues bueno, nada más hablamos de este tema, realmente no. Hay invitados que hablan de suplementación, hay invitados que hablan, va a haber uno que va a hablar de ejercicio y cáncer, va a haber uno que habla Ujú, de rehabilitación cardíaca, va a haber otro, o sea, son expertos realmente en el área y la tirada es ser una plataforma que sea bastante versátil, bastante completa en cuanto a educación de ejercicio no solamente para la salud, no solamente para la estética, no solamente para el rendimiento, si queremos ahora sí que el combo completo, ¿no? Y la verdad es que pues todo el mundo lo sabe, probablemente, o quienes no lo sepan, el proyecto inició gracias a que Juan Jerezano nos alocó ahí a varias personas. Fuimos un grupito de como 5 personas al inicio, ujú, después se fueron saliendo esas otras personas y quedó Dani y ujú, quedó Juan. ujú. Y pues ahí yo me colé, ¿no? Yo hasta me siento ahí un poquito extraño, así como que haz de cuenta así como del meme ese de, uy, salte de allí, esa no es tu familia. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que siempre que platico con ellos es bueno porque yo me dedico más a este lado de lo del deporte, ¿no? Que como pues, trabajo con deportistas de resistencia, manejo de lesiones, un poco asesorarlos en cómo mejorar el rendimiento, me interesa la nutrición pero no para potenciar la hipertrofia, pero al momento en que platico con ellos, siento que me complementan mucho y me vuelven una persona, un profesional más completo, más complejo. Y pues el proceso ha sido ese, ¿no? El crecimiento entre las tres partes y buscar darle ese impulso porque tenemos invitados que son bastante buenos, tenemos clases que son bastante buenas y queremos empezar como a aplicarnos en este sentido de dar mayor difusión para que una, educar a la población y otra, pues animarlos a que lleguen a la plataforma, a lo mejor que por curiosidad vean una clase o vean o consuman alguno de los cursos que se están ofertando, porque la verdad yo considero que pues lo que se da en esas pláticas pues es de bastante calidad, ¿sí? A mi parecer, y hablo desde el sesgo propio de confirmación que pueda llegar a tener, pero trato de ser muy crítico en ese sentido y cuando me doy cuenta y digo, no sé, es que estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas mal, después me doy cuenta que hay personas que son top en algunas materias nutrición, por ejemplo, vi una plática de que dijeron, no, es que yo no sabía que la creatina se podía combinar con la cafeína, y eso fue algo que Dani puso meses antes que le dieron que esta persona diera la plática, ¿no? Y es una persona top, considerada así a nivel, este, pues ahora sí que varios grados de magnitud así por encima de uno
Y le dije, oye, o sea, estoy platicando con Dani y Dani me dijo algo novedoso y esta persona que se supone que es muy, muy, muy buena, no lo conocía. Entonces dije, creo que, pues, o sea, la plataforma no está mal y por el conocimiento que tienen Juan y Dani, pues, la verdad es que creo que vale la pena seguirme juntando al menos con ellos porque sí aprendo cosas. Entonces es mucho eso, como la filosofía de tratar de compartir. No, y la verdad, y yo se lo he dicho tanto a Dani como a Juan, y algo que se me quedó mucho de la conversación que tuve con Juan, entre comillas recientemente, que creo que sí fue este año, fue él me comentaba justo la intención de trasladar los mensajes que por supuesto, o sea, al final eh, creo que vale la pena el dar un paso atrás y no quedarnos tanto con lo que de repente en redes sociales se puede llegar a pensar o se pudiera llegar a transmitir como el querer ser como, ¿no? O sea, de repente creo que es que quiere ser como o se quiere comparar con. Creo que a veces puede difuminar, me atrevería a decir un poco la imagen o el motivo real de las creaciones de plataformas, en este caso que ustedes son la única en México, me imagino que también son la única en Latinoamérica, que buscan realmente transmitir un mensaje de educación continua y que al final, por supuesto que hay personas que están en este tren durante mucho más tiempo, con mucho más experiencia, con mucho más años, digo, hablándolo desde mi punto de vista también, porque al final, gran parte del podcast que ahorita estoy haciendo, por ejemplo, que tanto tengo esta versión en conversaciones y también la parte que tengo junto con Dani, con mi otro colega Fernando, aquí con la playera. Pues claro que tiene una inspiración muy grande en personas que están haciendo algo por el estilo, pero a lo mejor lo están haciendo en habla inglesa, ¿no? Y que al final el hecho justamente de verlos, al menos así yo lo veo como inspiraciones, es algo que empuja justamente a poco empezar a quitar las barreras y intentar llegar al núcleo de lo que verdaderamente se quiere llegar a transmitir, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahorita lo comentaste muy bien, Juan. El saber que las últimas pláticas o los invitados que han traído recientemente han sido una locura. O sea, Scott Forbes, Martin Réfalo, Eric Helms, Eric Drexler, o sea, son personas que están justamente como que en lo más alto en cuanto a esta parte, digamos, la del fitness basado en evidencia, grandes referentes en el área, pero que al final es eso, o sea, es transmitir el mensaje, no es tanto el querer ser como o querer llegar a ser como, sino creo que el transmitir el mensaje es algo bien valioso y bien importante. Y esa diversificación, Fran, que igual justamente te quería preguntar eso, que al menos te han pasado estos fenómenos, por así decirlo, que por ejemplo ahorita me sucedió a mí, como el darte cuenta de cierta práctica que hacen, perdón, nutriólogos, entrenadores, tal vez en un área diferente del entrenamiento, ¿no? De distinto entrenamiento, distinto enfoque, pero que al final cuando te lo conversan y dices, ah, órale, como que esto se asimila un poco a lo que yo también hago en mi práctica. Claro, o sea, no hablando específicamente de prácticas de entrenamiento o prácticas de nutrición, pero al menos la forma de abordar, por ejemplo, de resolver problemas, ¿no? La forma en la cual puedes abordar la especificidad, por ejemplo, en el entrenamiento. Ah, oye, pues no es tan diferente como yo lo hago. O sea, al final, claro que el entrenamiento es diferente en sí mismo, pero la forma en la que lo abordan, pues no es tan diferente. Y creo que eso es bien valioso porque ahorita lo acabaste de comentar, Fran, te aporta a ti, pero al menos yo como usuario que me llego cuando tengo tiempo también un poquito disponible, me llego a aventar las pláticas que hacen. De las primeritas clases que subiste, si no me estoy equivocando, Fran, primeros volúmenes, fue de lactato y sí me la llegué a aventar y fue justamente como ese complemento extra a mi práctica de decir, ah, órale, pues yo que estoy inmerso en esta parte de nutrición y entrenamiento más enfocado a la composición, a maximizar la composición corporal, este tipo de conocimiento también para mí es muy valioso, porque justo también te hace, como lo dijiste hace un momento, me gustó mucho cómo lo trajiste a la mesa, te hace un profesional más complejo. O sea, y creo que eso es lo que al final, en gran medida, como que igual intenta aportar Muscle Mind, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista lo están haciendo muy, muy bien los tres como equipo. Sí, y es que fíjate que
hay cosas que, por ejemplo, Jerezano de repente pone en la mesa o que Daniel pone en la mesa y que yo decía así como que de, esto no me había pasado por acá, pero Ujú, tiene toda la lógica del mundo y además lo puedo adaptar a las personas o a la ujú. población con la que estoy trabajando. Claro. Entonces, em, sí, eso que me comentabas, ¿no? De que yo soy nutriólogo, yo soy fisio, yo soy lo que me quiera dedicar, Ujú. pero al final de cuentas, mucho de lo que se habla o mucho de lo que trabajamos o mucho de lo que decimos es fisiología Sí. aplicada. Ujú. Entonces, el conocer fisiología, el entender la fisiología y no solamente haberla leído y no solamente quedarse con algo ahí sencillo, una explicación mal hecha en redes sociales, que porque luego a veces las redes sociales no te dan el tiempo suficiente como para explicar las cosas bien, eh, te vuelve una persona que entiende el proceso y como entiendes de fisiología, se te hace más fácil entender, pues, algún otro fenómeno que vaya a suceder, ¿no? Algún otro fenómeno que esté pasando con tu cliente, con tu asesorado, con tu deportista o contigo mismo en tu proceso que estés llevando, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que es una de las bondades o creo que es la mayor bondad de Muscle Mind y también la mayor bondad que creo que tenemos es que considero, no sé la gente, no sé cuál sea la opinión de las personas, pero considero que al menos si nos dicen, es que eso no es cierto, eso que tú estás diciendo no es cierto, pues en algún momento decimos, a ver, probablemente me haya equivocado y Ujú. entonces tengo que revisar y tengo que buscar información que rete lo que yo estoy estipulando y decir críticamente es cierto o no. Y también, o sea, como que también tratamos de enseñar esa parte de que pues nada de lo que está escrito es realmente 100% verdadero y que todo puede cambiar. Sí, claro, creo que el ir con ese estandarte de escepticismo sano es bien importante porque al final te hace ampliar tanto como consumidor, pero también como profesional, te hace siempre tener en cuenta que hasta este momento pudiéramos considerar que esto es lo que mejor sabemos sobre cierto tema, pero que probablemente va a cambiar. Y creo que mantener esa apertura es bien importante. Y fíjate, Fran, igual te quería preguntar justo esa parte porque a mí se me hace muy interesante la forma en la cual tú te expones, por así decirlo, a esta información. Porque digo, ahorita casi casi nos aventamos un poco más de la mitad del podcast, perdón, platicando sobre ciclismo en alto nivel, pero que al final, justo igual como lo comentabas, el de repente voltear a ver la situación. No sé si sea población, Fran, que llegues a atender en gran cantidad. No sé, digo, me atrevo a hablar por ti, me atrevo a decir que sí llegas a atender, pero no sé si en gran cantidad. Justo pues a la gran mayoría de la población, la cual creo que es algo muy interesante el pues saber que la gran mayoría de la población mexicana es sedentaria, ¿no? Y hacer esa transición de una persona sedentaria a activa, tal vez no es que no sea comparable, pero son desafíos diferentes a la parte de entrenar, ¿no? En la parte de manipular entrenamiento o nutrición en un atleta de alto rendimiento. Pero creo que igual ahí hay un desafío bien interesante y creo que el hecho, pues, de las información de las clases de Muscle Mind, me atrevería a decir que están un poquito más orientadas, tal vez no tanto en hacer esa transición de personas sedentarias a personas activas, pero tal vez hacer personas activas un poquito más activas, porque la verdad es que la gran mayoría de personas que justamente buscan, me incluyo, la parte de mejorar la composición corporal, no son exactamente atletas de alto rendimiento, ¿no? Sino tal vez son personas que quieren ir un escaloncito más arriba. Pero Fran, a mí también me llama la atención, es tú qué cosas puedes ver, por ejemplo, en este ámbito, ¿no? En este gran problema de salud que estamos teniendo hoy en día en México y pues bueno, también tu interacción con la parte de los deportistas de alto rendimiento, de nutrición, entrenamiento en alto rendimiento. ¿Qué cosas has llegado a sintetizar como de observar estos dos campos? ¿Qué cosas de repente pudieras identificar que dices, ah, pues tal vez esto que llegó a aplicar en el alto rendimiento,
pudiera empezarlo a aplicar modificado evidentemente al contexto a personas a lo mejor que empiezan o quieren empezar a ser un poco más activas o incluso viceversa, en el campo de personas que quieren ser más activas, aplicarlo en el campo de alto rendimiento. ¿Te ha llegado a pasar alguna de estas situaciones? Sí, y creo que soy afortunado de tener como los dos tipos de población. La mayor Ujú, parte de las personas que atiendo son, pues, que les doy seguimiento, son deportistas. Pero últimamente, y eso me da gusto, he tenido más pacientes que acuden por atención, ya sea por sarcopenia o ya mm, sea porque tuvieron una cirugía bariátrica y que quieren continuar con su proceso de pérdida de peso o mantener su pérdida de peso. Y son situaciones similares que, por ejemplo, el alto rendimiento te puede dar herramientas para trabajar con la población en ujú, general, pero siempre y cuando lo adaptes, ¿no? O sea, tienes que hacer evaluaciones, sí, tienes que hacer algo individualizado, claro. Hace poquito hice una prueba de esfuerzo a una persona con obesidad. Bueno, ya quién sabe cuándo le cambiaron los nombres, ¿no? Pero ya con obesidad, evidente, con obesidad clínica, que ese término no me gusta, pero con un índice de masa corporal de 33, 34. ujú, Eh, Tenía problemas pulmonares y una de las cuestiones es, normalmente te enseñan que para hacer una prueba de esfuerzo tienes que seguir un protocolo establecido y fijo, ¿no? Que debe de ser, tienes que usar PUG, tienes que usar Bruce, tienes que usar este o tal cual protocolo. Y la verdad es que si quieres un programa individualizado, tienes que hacer una evaluación individualizada. Entonces, ahí fue como, bueno, yo estimo que voy a hacer una evaluación de esta manera, de esta manera, de esta manera, y con unas características que se mantienen constantes, ¿no? Pero la carga es la que debes de modificar. Y entonces, a pesar de que haya empezado con un plan A, en la marcha, si yo veo que la respuesta fisiológica de esta persona es de tal o cual manera, tengo que hacer una modificación, ¿no? Y es algo que tengo que ver también con los deportistas de alto rendimiento. O sea, a pesar de que el protocolo me diga que tengo que hacerlo así, si yo veo que la persona no, al paso que vamos, no me va a dar la información que yo necesito para personalizar su ujú, entrenamiento, pues mejor hago modificaciones para tener mejor información, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Otra es en las personas que apenas van empezando, se tiene que buscar mucho la sensación de autoeficiencia. Hacer, tengo una persona que tiene kinesiofobia, tal cual no le ok. gusta moverse, no le gusta hacer ejercicio, lo deprime, lo pone triste y además siente que es poco eficiente, ¿no? Siente que no es capaz de hacer las acciones que se le solicitan. Y al momento de platicar con él, pues se deben de buscar como estas herramientas de adaptar, de buscar cómo llevarlo desde el sofá hacia la mancuerna, ¿no? Y Ujú, eh, con el deportista se vuelve un poco más complejo porque acá es como, hay deportistas de alto rendimiento que son algo desobedientes y tienes ok. que buscar. Tienes que ser más rudo al momento de hablarles, tienes que ser muy duro y decirles, o sea, tal cual darles pues Ujú, ahora sí que un jalón y regañarlos, pero ese tipo de abordaje no puede ser con el paciente que apenas va empezando. ¿Sí me explico? Es como ese manejo o esa habilidad social es algo que no te lo da el libro. A lo mejor el libro te dice, tienes que buscar esto y tienes que buscar esto otro. Pero ese arte de manejar a la persona, no, como de dirigir, de fomentar o de tratar de que hagan las acciones que tú sabes que les van a beneficiar, Ah, ese es lo complejo de los dos mundos, ¿no? Porque evidentemente el ejercicio, la persona que no está haciendo nada y se pone a hacer algo, va a mejorar, ujú, pero el punto es que lo siga haciendo
y que sigue estando convencido de que lo puede hacer, ¿no? Y que Claro. además, en algún momento, cuando ese estímulo ya no le sea suficiente, sea lo suficientemente capaz o se perciba lo suficientemente capaz de aumentar la cantidad de entrenamiento, aumentar la dosis de ejercicio. Y el deportista, al contrario, muchas veces quiere hacer de más, de más, de más, de más, de más, de más, y ahí es cuando lo tienes que ir regulando o jalándole la correa o diciéndole, está bien, dale. Ujú, Y obviamente apoyando también en la nutrición, ¿no? Entonces, es como esta diferencia entre estos dos mundos, sí es, hay muchas herramientas que te pueden servir ujú. del alto rendimiento y trasladarlas por ejemplo, a terapia intensiva, a pacientes que tuvieron accidentes, las puedes trasladar y funcionan. Eh, Estrategias que aprendes para el manejo de lesiones o para la composición corporal o para el fitness y las trasladas a el manejo de un paciente con sarcopenia y te funcionan. Entonces, eh, las ciencias básicas es lo que tienen, ¿no? O sea, siempre y Claro. cuando lo anotes en el contexto del individuo, va a funcionar. O sea, y con adaptarlo me refiero a utilizar los ejercicios o los medios adecuados para trabajar con cada una de las personas que se te están presentando. Sí, Fran, y creo que con esto se enlaza muy bien con lo que comentaste hace un momento, el hecho de que si tú tienes una base importante en cuanto a conocimiento de fisiología, de biología, creo que al final te da como yo lo veo como, es como si hablaras varios idiomas, ¿no? Sí, Entonces es como que tienes esa herramienta dentro, tienes eso en tu caja de herramientas que te hace comprender un poco más cuando alguien te está hablando en inglés, pero también de repente aquí te están hablando en chino. Oye, pero yo sé hablar los dos. ¿Se refieren a lo mismo? Nada más que uno lo está haciendo en otro idioma, pero se está refiriendo a lo mismo. Y creo que igual justo eso como te asegura en cierta manera la parte de la intervención a nivel biológico. Y yo creo que ahorita, como pusiste el ejemplo, se me vino mucho a la mente tal cual eso, el saber que no se trata tanto de quedarnos con los valores. Ahorita lo que se me viene a la mente a primera mano, y creo que pudiera servir para el ejemplo, es tal cual las pruebas de química sanguínea, ¿no? No es tanto la prueba, o sea, no es tanto que, por ejemplo, al menos en el ámbito nuevamente escolarizado a lo mejor de nutrición, que es donde yo puedo hablar, no es tanto que te aprendas el valor normal de glucosa, sino que sepas en qué contexto se lo están tomando, qué es la prueba de la detección de glucemia y cuál es la intención, para qué es la prueba, ¿no? Porque yo creo que eso amplía tu panorama y te hace entender un poquito más que los de repente valores de referencia, ¿no? Que comúnmente se colocan. Y digo, ocupo esto como ejemplo justo para un poquito aclarar el que no es tanto el entender exactamente qué valor, o no es tanto buscar un valor en específico, sino justamente el entender qué quieres con la prueba que estés haciendo y en qué contexto se está moviendo o en qué contexto se encuentra la persona que estás evaluando, ¿no? Que creo que aquí hace otra referencia a entender la parte biológica, pero también ya a la hora de llevarlo a la práctica, pues oye, es que la persona no solo es un ente biológico, también tiene cuestiones psicológicas, también tiene cuestiones sociales, y entonces ahí es donde se empieza como a volver interesante y al menos sí creo que es complicado a veces todavía difundir esto sobre los mismos profesionales. Me atrevería a decir que la fisiología es la base, pero ya a la hora de llevar intervenciones, sobre todo en el largo plazo, la cuestión de cómo lo abordes, que ahorita fuiste el ejemplo de empujar a las personas y darte cuenta cuáles son sus eslabones débiles o cómo responde la persona a cierto tipo de indicaciones, igual es algo que va a cambiar el juego. Porque al final creo que tú bien lo comentaste hace un momento, Frank, pues no es tanto el hacer ejercicio un día, sino rastrear el estímulo y continuamente tú proporcionarle las herramientas al paciente para que siempre esté buscando un estímulo extra, ¿no? Y ese estímulo extra, bueno, hablando por ejemplo en la sala de pesas, pues puede ser con más volumen, puede ser con más carga, pero que al final igual en distintas áreas, por distintas maneras, es como esa misma premisa, ¿no? Darte cuenta del estímulo
e irlo rastreando y poco a poco empujarlo a más. Pero al final siempre estás buscando ese extra de estímulo, ¿no? Que inevitablemente va a requerir en el largo plazo. Y todo tiene que ver con una respuesta fisiológica, a final de cuentas. Ujú. Cómo se va adaptando la persona, cómo se va generando, pues ahora sí que esta capacidad de tolerar mayor cantidad de entrenamiento. Y poco a poco tiene que ir siendo ese proceso. Y a final de cuentas creo que es lo más importante, ¿no? Con esta población tienes que empezar, bueno, con la población general se tiene que empezar con poco y avanzar poco a poco. Y eso es algo que comúnmente se nos olvida y lo pasamos así como de largo cuando pensamos que sabemos fisiología, ¿no? Y cuando no la estamos entendiendo. Pero son cuestiones que no necesitas ser experto realmente en una cuestión de fisiología, sino más bien necesitas ser o volverte un poco experto a lo mejor en el seguimiento de la persona con la que Mm, estás trabajando. sí, Sí, o sea, 100%. tener como la capacidad de tener un sistema que te funcione a ti, ya sea que lo uses a través de percepción de esfuerzo y que te lo vaya graficando, como puede ser como ahí con la plataforma esta de Hypertrophy o algo muy sencillo como estarle preguntando a la persona cómo se siente y estar checando números, te puede funcionar. Y con estas mismas poblaciones que son un poquito más, más recreativas o más para la salud, pues de igual manera el estar revisando cómo es la sensación constantemente y que se sientan cómodos realizando el entrenamiento, cómodos realizando el ejercicio, pues igual aumenta las probabilidades de éxito. Totalmente. Fran, pues hermano, no quiero quitarte más de tiempo. De volada, yo sentí que el tiempo se fue volando. O sea, en verdad, creo que ahí sí nos agarramos a platicar un buen rato. Fran, en Bien, verdad, hermano, muchísimas gracias por todo su tiempo, digo, por conversar, por venir aquí por segunda ocasión. Fran, antes de cerrar la plática, la conversación, algo que quieras avisar, algo que quieras anunciar aquí a todas las personas que nos están escuchando y viendo, ya sea en YouTube o en Spotify. pues realmente invitarlos al curso de nutrición para entrenadores que tenemos ahora en Muscle Mind Academy. Me parece que es una buena oportunidad. El contenido que se ofrece, les digo otra vez, hablando desde mi sesgo, es a mi parecer de muy buena calidad. Hay cuestiones que no les enseñan en algunos otros lados. Hay cosas que, bueno, los profesionales que están realmente saben de lo que están hablando, son expertos en fitness. Probablemente el menos experto en el área sea yo, pero mi expertise está mucho justamente en las áreas en las que yo voy a hablar, no tanto en la estética corporal, pero en las áreas en las que yo voy a hablar sí les puedo aportar bastante. Entonces, hay contenido de muy buen valor. Me parece que vamos a hacer o damos información que impacta directamente en la práctica profesional. No es como para alguien principiante, sino como, o sí, tal vez como alguien principiante o alguien que vaya ingresando o que ya lleva algo de tiempo, porque estoy seguro que algo que vaya a cambiar la práctica profesional de las personas que tomen el curso, sí va a diferir, ¿no? Entonces, pues nada más, invitarlos a este curso y pues nada, que tengan un buen día. Listísimo. Bueno, Fran, pues con eso cerramos la conversación. Nuevamente, Fran, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo, por venir aquí, por platicar por segunda ocasión. Dejamos abierta la invitación para la tercera, como de que no, la Claro tercera que sí, conversación. Claro, si tú me lo permites. Y pues claro, bueno. claro. Con esto cerramos la conversación. No se diga más, Fran, muchas gracias. Los links a las redes sociales de Fran y también a Muscle Mind Academy se encuentran. En el caso de las de Muscle Mind Academy, siempre están en cada uno de los episodios que grabo. Siempre las dejo ahí como recomendaciones para educación continua. Entonces, sin más, chequen los links en la descripción y ahí también en esta ocasión dejamos el link para el Instagram de Fran. Fran, ¿te parece bien tu Instagram? ¿Alguna otra red social que quieras dejar o página web? De Instagram está bien. Listísimo. Entonces, ese es el que dejamos en la descripción. Y pues bueno, sin más, con esto cerramos la conversación y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.